entremos en materia frente a lo que es nuestro evento del día de hoy, donde pues traemos, como les decía, un invitado muy especial, muy cercano, muy de la casa, más por precisamente el ayudar a construir con nosotros todas estas estrategias tecnológicas. Con Juan Ignacio nos conocimos ya hace que como 2 años más o menos. Me permito presentar a Juan Ignacio Atalaya. Juan Ignacio es especialista de gestión humana en Bolsa de Valores de Colombia. Él es psicólogo y especialista en gestión humana, especialista de la Universidad Externado y tiene algunos cursos bastante interesantes. Por ejemplo, algunos cursos de People Analytics precisamente con algunas academias y por supuesto de cara con nosotros con Change Américas. Juan Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Iván, pues nada, muy feliz de estar aquí contigo y con las 52 personas que nos acompañan el día de hoy. Ok, y aumentando, cada vez van entrando más, cada vez van entrando más. Súper, súper, no me voy a Entonces, poner ansioso. fabuloso, fabuloso. Entonces no vamos a sufrir de pánico escénico hoy. Bien, No, no. en ese orden de ideas, como les decíamos, pues vamos a trabajar el día de hoy el concepto de People Analytics, pero no desde el punto de vista teórico, que ya lo hemos visto en otros webinars. Quien lo quiera conocer, entender, digerir desde esa parte teórica que es fundamental, en nuestro canal de YouTube puede también entrar, buscar Change Américas y allí encuentra todo una serie, un reel de videos asociados a transformación digital y por supuesto a People Analytics. Bien, hoy específicamente vamos a tocar un caso de éxito que hemos venido construyendo con Juan Ignacio hace más de un año, en donde precisamente nos decidimos a montar para Bolsa de Valores un proyecto de People Analytics, con algunas particularidades bien curiosas, y es que nos conectamos a muchas fuentes de datos para generar valor, es decir, buscando lo que llamamos el costo eficiencia, donde venga, no cambie todo lo que tiene, simplemente utilicémoslo, aprovechémoslo al máximo y generemos valor hacia los stakeholders de la organización, entiéndase la alta dirección, líderes de procesos y por supuesto pues el mismo equipo de talento humano. En ese orden de ideas, Juan Ignacio hoy nos va a contar precisamente cómo fue ese trasegar y sobre todo más allá del trasegar nos va a contar uno de sus proyectos banderas donde ya autónomamente están aprovechando como tal las herramientas que brinda People Analytics para poder resolver necesidades organizacionales. Entonces, pues Juan, te cedo por supuesto ya el micrófono, la pantalla, cuéntanos un poco lo que fue esta historia de construcción y pues en lo que están ahorita, que creo que todos los participantes están ansiosos de escucharte. Súper Iván, muchísimas gracias y gracias a todos de nuevo por la asistencia. Es un orgullo para mí siempre estar en este tipo de espacios y eventos en donde podamos transmitir conocimiento y aprender un poquito más de nuestra linda profesión de gestión humana y de cómo generar valor dentro del negocio. Como les dijo Iván, y quiero empezar con eso porque tenemos que empezar a romper estigmas desde la parte de analítica, ¿cierto? Eso creo que se los han comentado en otros eventos, pero yo soy un fiel creyente y una viva imagen de eso, no por creérmela, sino porque me tocó también vivirla para contarla. Yo soy psicólogo. Los psicólogos, pues obviamente cuando uno inicia esta carrera, y lo digo particularmente, uno no viene con el mindset de voy a hacer temas de análisis estadístico en donde esté. Creo que uno va más por un tema soft, por un tema de generar valor en las personas con entrevistas, con la evaluación de desempeño, generando feedbacks, haciendo un proceso mucho más enfocado en las personas y no tanto en esa idea de cómo contribuir con el negocio. Y algo que nos dicta directamente el tema de People Analytics es que estamos hablando de personas para las personas. Y ahí es donde empieza el camino de las personas que nos queremos mover por este mundo. El mundo es un mundo muy bonito porque tú ya empiezas a hablar con los líderes organizacionales a otro nivel.
Yo les voy a contar muy personalmente mi experiencia, no les traje una presentación, no les traje acá las miles de diapositivas, eso lo hice en otro espacio, en donde con Iván preparamos más un tema teórico, práctico, este es más como mi vivencia personal, yo cómo lo viví, cómo lo sufrí en su momento, y luego cuando llegué a esa recta final o ese primer momento que era presentarlo al comité de dirección, que me dijeran, oiga, esto era lo que queríamos para gestión humana. Entonces, la historia, ¿cómo inicia? La historia inicia simplemente por el pequeño interés, tanto mío como de mi líder, de empezar a recolectar información para defender ciertos procesos. Yo dentro de la bolsa administraba en ese momento el tema de selección de personal y ustedes saben que ese es uno de los procesos menos apetecibles para las personas de las organizaciones porque es donde más atacan al proceso en sí mismo, en donde le dicen, oiga, usted no tiene datos, usted no tiene números, usted no me trae, usted no me lleva, usted no me recluta. Y ahí surgió mi primera duda sobre este tema, es nosotros cómo desde un proceso de selección podemos generar valor. Y esa fue una de las interrogantes que hicimos en su momento con Iván y con Emilce, que nos acompañan el día de hoy, y era, no veamos el tema de analítica y el tema de People Analytics como un tema desligado del business core, no veamos que este tema solamente es para solventar problemas o para analizar problemas referentes a la analítica del proceso de gestión humana. Eso puede ser un primer paso, ¿sí? Pero eso no significa que es el proceso final o a donde nosotros queremos llegar como proceso analítico del negocio. Es cómo podemos generar valor a cómo podemos generar realmente una posibilidad de ser un área que contribuya de forma positiva y que pueda tomar decisiones sobre las personas, no solamente basado en esa parte visceral, en donde normalmente nos quedamos muchos y donde decimos, no, es que esto debe ser así porque lo he vivido toda mi vida de esta forma y me ha funcionado y dejamos de explorar nuevas oportunidades. Y es empezar a pensar desde la parte numérica y desde la parte estadística para decir y llegar con voz, con voto y obviamente con un criterio muy claro para decirle a un comité de dirección, a un líder organizacional, este es el camino a seguir y vamos por acá y por acá vamos a la segura o no vamos necesariamente a la segura, pero sí vamos a un camino que podría trazar un futuro mejor para nuestra compañía. Entonces, lo primero, y sí les voy a presentar esto porque creo que esta es la línea gráfica de lo que hicimos con Iván y con Emilce, y sobre todo con Iván cuando él me presentó el proyecto y cuando nos sentamos, eso fue en el mes como de agosto de hace 2 años, y luego lo empezamos a canalizar y a cristalizar, era qué es lo que vamos a hacer en términos de vender esta idea. Esa idea de que gestión humana va a dejar de ser un área plenamente operada para las personas y con una excelente gestión y con todo funcionando muy bien, a ser un área más estratégica, más alineada a esos pequeños KPIs, a ese balance scorecard de la organización y finalmente en una organización como la que yo estoy, en la cual convivo, que es plenamente financiera, si uno no va con este tipo de criterios, desafortunadamente uno pierde un poco de campo de acción. Y ese es el segundo criterio que les quiero dejar muy claro sobre el tema de analítica. La analítica te va a hacer una apertura para ciertos campos de negocio, si tú eres un business partner, si tú eres un director o simplemente tú eres un analista con cierto, digamos que alcance dentro de los diferentes procesos, esto te va a dar un input aún más poderoso para poder llegar a las diferentes áreas y contribuir positiva en ellas. Entonces, este fue nuestra parte estratégica que diseñamos con Iván luego de un levantamiento de información. Yo les voy a ir contando cómo fue el proceso paso a paso y cómo se terminó materializando con todos los detalles. Esto sí no me va a limitar y creo que el tiempo me da perfecto para eso. Diseñamos esto que es como nuestra ruta de línea. Con Iván nos sentamos a analizar cuáles eran los procesos de gestión humana. A partir de eso, qué era el alcance que le queríamos dar y que fue
alcance que se logró al finalizar el camino, que es un proceso de data descriptiva que ya va a empezar a evolucionar o ha venido evolucionando gracias a ese esfuerzo en conjunto y también a un esfuerzo particular de mi equipo y particularmente mío de seguir explorando nuevas oportunidades de sacar datos y de buscar nuevas formas de conversar con las diferentes áreas. Y eso tenía una gran finalidad, es poder brindar información en tiempo real. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno habla de este tipo de datos, es poder dar en tiempo real información para la toma de decisiones. Si tú das información en tiempo real, definitivamente tú vas 3 pasos adelantado de un líder organizacional, de una persona que vaya con la parte visceral o simplemente de una persona que tenga un criterio de cómo hacer las cosas. Si tú vas con los datos, con los hechos, con la estadística, con el número, pero también con la parte cualitativa de por qué está sucediendo eso y empiezas a dar un insight, una serie de conceptos, un análisis, que es esa habilidad que les comentaba Iván, no es tanto interpretar el número, no es sentarse a leer gráficas y cómo funciona el mundo de esa gráfica, sino es interconectar todo lo que está sucediendo y cómo interpretar particularmente esa gráfica, porque pueden haber N cantidad de nociones o de interpretaciones, dependiendo de la persona que lo interprete. Entonces, eso fue lo primero que queríamos lograr, es generar un dashboard de analítica descriptiva que pueda ser enmarcado para toda la organización, para todo el comité de dirección y para cualquier colaborador que quiera conocer qué está pasando en gestión humana. Volvernos un proceso más transparente, un proceso mucho más efectivo y un proceso que realmente diga con hechos, con creces, qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí ustedes están viendo un poco, y ya voy a quitar de nuevo la diapositiva acá, para contarles luego qué pasó dentro de nuestra historia. Diferentes procesos, las diferentes analíticas, los KPIs o simplemente los indicadores que eran requeridos a nivel de proceso. Y luego de eso empezamos a desglosar la información en diferentes grupos focales con nuestro equipo de trabajo, con el equipo de Change Américas, y llegamos al final con algunos socios de negocio a mirar si ellos consideraban que esta información que estábamos levantado era relevante para lo que se estaba buscando dentro de esa estrategia de brindar análisis desde la parte descriptiva. Ahí estuvimos evidenciando pues que habían unos indicadores que ya existían y que estaban funcionando, por ejemplo un indicador de rotación, un indicador de retención, un indicador de clima organizacional, de cultura organizacional, habían muchos insumos, pero también nos dimos cuenta que había una carencia de información para poder solventar los datos que queríamos analizar. ¿Qué quiere decir eso? Habían muchas bases de datos distribuidas en muchos canales, pero no teníamos un proceso para canalizar esas bases de datos y generar de una u otra forma, no un motor, porque ese es como el siguiente paso que queremos abordar, tener un motor grande en donde podamos coger muchas bases y coger muchos datos y empezar a interpretar cosas de esos datos. Lo que hicimos fue algo un poco más didáctico. Yo lo pondría desde esa premisa que nos costó mucho esfuerzo en ese momento, que es vaya, coja todas las bases de datos, empiece a liberar la información de las bases de datos y mire qué funciona realmente y qué no, qué es basura, qué es oro y qué es diamante, porque realmente cuando uno habla de datos, y eso creo que ustedes lo van a escuchar en muchos lugares, los datos al final de cuentas ya es una moneda de cambio. Un dato se termina convirtiendo en una moneda de oro o simplemente se convierte en un diamante porque te da cierta información que el contexto no te está dando y que tú logras interpretar y le das un sentido, un eje y obviamente una participación para generar valor y ir adelante del resto de la competencia. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer. Cogimos cada una de estas bases de datos, nos pusimos a macerar los datos, como yo lo llamo, y luego de macerar esos datos, definimos cuáles eran los indicadores, cuáles eran los principales que queríamos medir, y a partir de eso, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Es cómo lo vamos a graficar, cómo vamos a hacer que eso sea visible, entendible para el mundo, y lo más importante, y ese es el tercer tip que les quiero dejar frente al tema de analítica, es realmente cómo cualquier persona
independientemente del rol, si es el miembro de la junta directiva o si es una persona que está en un cargo operativo, logre entender lo que tú estás plasmando ahí. Si tú logras eso, si tú logras hacer que la información sea simple y efectiva para cualquiera, eso significa que ya ganaste todo el terreno del mundo, porque la persona ya va a entender en qué se está moviendo y cómo está funcionando la organización. Entonces, ese fue el segundo, el primer paso. Segundo paso fue macerar datos. Tercero fue definir indicadores. Y ya llegamos al cuarto paso, que fue el proceso más de la parte que a uno le da miedo. Y se los digo particularmente, y de nuevo me pongo en mi posición como persona que no es desde la profesión en sí misma tan afín a los datos, así uno aprenda estadística 1, 2, 3, 4, 10, 20, uno no le presta tanta atención a eso y tiene que volver a reaprender. Y ese es más que un tip, es una fortaleza que uno empieza a tener cuando empieza a moverse dentro de este mundo, es a reaprender, a coger esas cosas que yo creía que eran la realidad y a darles un nuevo significado, a tratar de innovar con esas cosas que estoy aprendiendo y empezar a generar un nivel de análisis diferente. Y esa es la gran competencia que muchas de las organizaciones, y si ustedes leen los estudios en prácticamente todas las revistas actuales de gestión humana, a ustedes les está diciendo, es importante una alta capacidad de análisis, una alta capacidad de ser disruptivo, una alta capacidad de ser digital y una capacidad de afrontar situaciones que estén en un proceso buca. Entonces, ahí simplemente empezar a meterse en ese mundo requiere de ti que te salgas de tu zona, que salgas de ese confort y empieces a ver el mundo de otra forma y empieces a interpretar las cosas de otra forma y empezar a ver, y ese ya es el último punto que me parece importante de las habilidades de una buena persona que trabaje sobre los datos, es una persona que sepa contar historias, es alguien que cuando se siente a leer la gráfica y se siente con ese líder, con ese presidente, con el líder del equipo de gestión humana, con alguno de los compañeros o simplemente con alguien de la operación, le pueda contar la historia, le pueda decir qué es lo que está pasando realmente, así la lógica diga algo totalmente diferente y que le haga comprender, le haga clic inmediatamente para poder interpretar el mundo de esa forma. Y diga, oiga, yo le compro esa idea. Oiga, usted tiene la razón, no me había dado cuenta de eso. Y ese fue el camino. Eso fue en 3 meses que estuvimos trabajando con Ivana arduamente. Nuestro proceso de evolución y nuestro proceso de identificación de lo que teníamos que hacer. Entonces, el primer mes fue un proceso de exploración, un proceso en donde queríamos identificar lo que les mostré hace un momento. Luego de eso nos sentamos a diagramar, a diseñar, a interpretar qué era lo que estaba pasando, a sacar los indicadores que nos sirven, a coger las bases de datos que nos sirven, a mirar dónde están esas bases de datos, quién controla esas bases de datos, cómo yo las voy a empezar a controlar de una forma desde un término que se llama gobernanza de datos, o sea, darle un esquema para que esos datos no se pierdan a lo largo del tiempo porque son oro y si yo los cojo y los daño y yo los meto en un baúl como a veces hacemos para ciertos indicadores, no, el indicador de rotación es de simplemente para gestión de calidad, eso dejémoslo ahí guardado y no hagamos nada con eso. A veces no sucede eso. No, es que este informe que presenté a la junta directiva hace 2 meses, desechémoslo. No, es como coger todo eso y empezar a darle forma y mantenerlo a lo largo del tiempo por medio de esa gobernanza de los datos. Entonces ahí empezamos a hacer una labor un poco más de conectar las bases, de dejarlas en una serie de carpetas, en una serie de lo que sería ya a futuro nuestro mar de datos y lo que serían nuestras carpetas de conexión con nuestra herramienta diseñada con Chains Américas de la HR Suite y generar de ahí toda la interpretación del mundo de People Analytics. Entonces, eso fueron un mes completo haciendo todo ese proceso, de hecho nos demorábamos un poquito más, y en el último mes ya fue empezar a practicar, empezar a aprender y a reaprender, a coger las gráficas y mirar si eso estaba bien, si eso estaba mal, si eso estaba evaluando lo que quería evaluar o simplemente estaba dando información que yo quería brindar porque sí. Y eso nos empezó a dar una serie de evidencias y eso yo lo llamaría como
esas pequeñas enfermedades que nos dan en gestión humana, que es darle sentido desde la gestión humana a las cosas, no irnos desde un punto de vista más del negocio, sino interpretarlo como gestión humana y tratarle de dar el sentido desde la gestión humana y no desde el negocio en sí mismo. Y gracias a ese último lapsus que hicimos con Iván, que eso fue un proceso bien chévere, bien interesante, logramos diseñar las gráficas que obviamente no los voy a dejar en ascuas, les voy a mostrar cómo fue ese proceso. Es muy bonito. Como les dije, yo no lo voy a decir desde la parte teórica porque si no empiezo a hablar de HR Analytics, People Analytics, que como es el Data Warehouse, todas esas cosas que a veces uno se queda como en la palabrería y no se queda dentro de la acción. Es muy bonito porque al final de cuentas el resultado, cuando lo vio mi líder, porque eso fue presentado inicialmente a la gerente de gestión humana y posteriormente ella misma fue la que dijo, oigan, esto hay que mostrárselo al presidente, esto no se puede quedar ni siquiera en mí, sino esto tiene que ser divulgado a toda la organización. Ese era el último paso, era preparar todo el terreno para llegar a ese contexto con el presidente, un tipo que básicamente vive del número. Juan Pablo Córdoba es un tipo que vive del número, que analiza absolutamente todo, que tiene una atención al detalle demasiado a minuciosidad y que cualquier gráfica, si no le suena, cualquier número no le suena, pues simplemente él se desconecta. Él ya como que pierde interés en el tema y eso era el último escenario que queríamos lograr. Ya mostrar el resultado final, que es lo que, como les digo, les voy a mostrar, que era ese tablero. Eso que queríamos lograr desde ese primer momento, 3 meses atrás, tenía una culminación o una criticidad que era llegar acá y decirle, presidente, acá está el tablero y esto es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y efectivamente, llegamos, eso fue en el mes de octubre del año pasado, si no estoy mal, nos demoramos un poco más por temas de agenda de él y le presentamos nuestro proyecto, nuestro dashboard, y eso tuvo un impacto a tal nivel que les quiero comentar. El presidente nos empezó a decir, necesito que usted vaya y hable de esta herramienta con el equipo de proyectos, porque yo quiero tener un tema en proyectos que me pueda mostrar temas de gente y tema de números y lo quiero así y así. Vaya y siéntese con el área de operaciones. Entonces nos volvimos o nos reconfiguramos como un área que inicialmente no tenía, pues, o sea, uno piensa que gestión humana en términos de números, pues no tiene una relevancia real. A tal nivel que nos digan y que nos empiecen a invitar a ese tipo de contextos. Oiga, venga, yo quiero saber cómo usted está analizando los datos. Venga, yo quiero conectarme con esa base que usted tiene porque me sirve para esto. Y ese es el siguiente paso del proceso que ya estamos empezando a hacer, que es pasar de una analítica descriptiva a pasar a una analítica un poco más predictiva y una analítica más global, una analítica en donde vayamos con todas las áreas a trabajar y donde vamos a empezar a hacer unos análisis un poco más detallados sobre el negocio. Y luego de eso, pues llegará la última fase, que ya es un proceso un poco más estadístico, que es empezar a predecir cosas y a prescribir cosas, o sea, reconfigurarnos como un área médico de la organización, que si encontramos un mal, ya empecemos a describir qué es lo que vamos a hacer para darle solución. Más o menos lo que hace un doctor cuando uno va a consulta, que uno le dice, venga, es que tengo tal cosa, tengo tal otro. Entonces, en gestión humana, no, es que mira, mi equipo de trabajo está desmotivado, en Great Place to Work nos fue con este nivel, no nos fue tan bien, identificaron tales cosas y que nosotros por medio de la información que ya tenemos depositados ahí, le digamos como un doctor, mire, la solución para este tema, el diagnóstico es tal, con estas observaciones usted tiene que cuidar esto y esta es la medicina que le vamos a dar por medio de actividades, por medio de todas las estrategias que ya empezamos a generar. Y ahí llega el último punto que les quiero decir antes de ya sentarme en la acción y en los últimos 20 minutos mostrarles un poquito del resultado, es llegar y decirle a la organización que uno como gestión humana ya no solamente se basa, no solo en los números, sino empieza a coger el proceso digital y empieza no a digitalizar las cosas, no convertirlas de un tema que si yo tengo un formato en papel lo voy a pasar al el mismo formato exactamente igual a un sistema simplemente para decir que quedó automatizado. No, es como yo cojo ese proceso, yo con esos datos, cómo cojo el proceso, cómo lo empiezo a formar
para que sea diferente y para empezar a generar un valor diferente. Y a partir de eso generar un proceso digital, cómo digitalizar nuestros procesos, cómo hacer que esto que antes se hacía de una forma se haga de una forma totalmente diferente y todo centrado, y por eso creo que Iván les ha comentado en otros contextos que este es un rol integrador, el rol de la analítica es un rol que coge toda la parte digital y es como la gran cumbre, porque si no hay datos, lo que queda ahí de todo lo que digitalices, todo lo que hagas, si tú no le das el sustento, no le das la forma, desafortunadamente se nos va a caer todo. O sea, eso es como un dominó. Si yo no tengo los datos, yo no puedo dar obviamente el proceso, si no doy el proceso, pues yo lo voy a hacer igual y me voy a quedar dándole vueltas a las cosas y nunca voy a saber cuál es el dolor de verdad que le está pasando a mi cliente. Por eso es que les digo que nosotros vamos al final de este camino y se los digo por esa experiencia, hacer un área médico de la organización. Nosotros somos en este momento el chamán, yo lo diría, que vamos ahí como con la bola, que vamos como tratando de dar la solución por medio de A, de B, y si experimentamos de muchas formas, pero ya cuando hablamos desde el punto de vista más metódico, más científico, más desde ese rol de doctor, ya empieza a verse un mundo totalmente diferente. Y sí, concuerdo con algo de lo que acaban de mencionar, una imagen va a describir más que 1000 palabras, que 1000 conceptos y 1000 cosas, y ya voy a pasar a mostrarles eso. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla y les voy a presentar, porque como les dije, esto es más desde la parte práctica y acá todas las preguntas que les surjan, todas las observaciones, para mí es una delicia cuando me hacen como, oiga, y esto no se podría hacer así, esto no se podría hacer de esta forma, usted por qué lo graficó así y no así, y poder empezar a darle respuestas de este nuevo mundo, porque esto definitivamente se convierte en un nuevo mundo. Esta fue el resultado final que le presentamos al presidente y que de hecho yo estoy en este momento controlando y administrando desde el equipo de gestión humana de mi organización y me he vuelto como el del número. Ahora me dicen que yo ya soy peor que el de la persona de nómina y de contratación porque yo todo lo quiero interpretar con el número, pero no es del todo cierto, es poder incluir cositas con los números y empezar a hacer análisis más de fondo. Este es el tablero, es un tablero totalmente interactivo en donde nosotros podemos ir directamente a lo que queramos explorar. Como les digo, esto no es un tema para gestión humana. Esto no, la funcionalidad no es que yo controle mis procesos desde acá. ¿Me sirve para controlarlos? Totalmente, sí, radicalmente sí. Pero esto es para la organización, esto es para los líderes, esto es para el colaborador, esto es para esa persona que quiere conocer ciertas cosas que están pasando en su equipo de trabajo. Y pues nada, les voy a hacer un pequeño recorrido, esto lo voy a hacer paso por paso. Es muy chévere, es muy interactivo y cuando uno se sienta a, como dicen, a cacharrearle al tema, que esa es una de las grandes habilidades, que es una habilidad de abstracción y una habilidad de desarrollo también de esta parte de graficación, pues funciona muchísimo mejor y es algo que tenemos que empezar a desarrollar. Entonces les voy a mostrar acá. Como les dije, en un momento nos sentamos con Iván a identificar qué era lo que queríamos conocer de cada uno de los procesos y depurar qué es relevante y qué no es relevante para cada uno de los procesos y lo hablamos con las diferentes áreas de la organización. Entonces, este es un primer tablero que nos está mostrando cómo es el proceso de selección. Estos son datos reales, o sea, no es un tema que me inventé o que yo saqué información, sino esto es un dato real, por ejemplo, de la bolsa, en donde podemos ver cuántos requerimientos hay de personal, cuántos procesos de selección, podemos ver cómo se está moviendo dentro de otro tema que es muy relevante, es cómo conectarme con ciertas bases de datos. Nosotros tenemos un site que se llama Trabaja en Bolsa y nos conectamos directamente con ese site para sacar información, para sustraer información de candidatos para el proceso de selección y pusimos una meta, tenemos que llegar a tantos usuarios de forma recurrente en este portal para seguir pues creciendo y haciendo evolucionar esta página y al final de cuentas pues la bolsa y las personas que quieren participar en procesos. Voy a hacer un proceso muy exploratorio. Este es otro ejemplo de los tableros que desarrollamos. Este va referente a nosotros manejamos nuestras vacantes por las redes sociales y queremos saber cómo es el flujo
de personas que van dando clics, que hacen reacciones, que le ponen likes a nuestras publicaciones, cuáles son los tipos de publicaciones, en qué época del año lo hacemos, cuáles, por ejemplo, ustedes empiezan a darse cuenta de esto. Me estoy dando cuenta que en las métricas de las campañas en los cargos profesionales han habido 25.000 clics y directamente dentro de ese análisis de la información yo puedo empezar a interpretar cosas. Por ejemplo, los clics de dónde vienen, vienen de LinkedIn, vienen de Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera. Y ahí uno empieza a jugar. Estos tableros, como les digo, son interactivos. Yo puedo empezar a jugar. Quiero ver solamente los datos de marca empleadora, quiero empezar a mirar cómo funcionó solamente uno de los semestres del año, y sucesivamente vamos dándole, como les digo, esa interpretación de este nuevo mundo, de estas formas de funcionar. Voy a seguir pasando rápidamente para darles ejemplos. Este es un ejemplo directamente y acá es donde viene la invitación de unirnos con las bases de datos de la organización. Si ustedes tienen un ERP, eso es ya una ganancia casi del 50% de un proyecto de analítica. ¿Por qué? Porque básicamente esto ya les da el insumo de datos para poder hacer las interpretaciones. Lo conectamos, como les dije, con el sitio de trabajo en bolsa y ahí directamente yo puedo sacar información, por ejemplo, de dónde vienen mis aplicantes, de qué ciudades vienen, de qué parte de la ciudad vienen. Cuántas personas están llegando día a día a mi red social, por dónde están llegando las personas, cuántos usuarios, y voy sacando métricas sobre eso y le puedo dar básicamente por fecha. Si yo quiero ver todo este año cómo funcionó, entonces le doy a este año, lo interpretamos con todo el año y ahí vamos viendo ese proceso, como les digo, desde una parte no tan descriptiva, acá se describe, pero uno ya puede empezar a predecir cosas. Oiga, hay una mayor variedad de mujeres que quieren participar en procesos de selección en la bolsa. Diseñemos una estrategia solo para las mujeres. ¿Cómo resaltamos el rol de la mujer en la bolsa de valores? Y así vamos diseñando estrategias. Ahí es donde nos convertimos más en un doctor, más que en un paciente de mirar cuál es el dolor que está sucediendo. Bueno, voy a saltarme el tema de selección de personal porque digamos que ustedes muy probablemente no solamente están en este proceso, también tenemos este es más un análisis muy descriptivo de cómo ha sido nuestro clima organizacional por cada una de las áreas y cómo han sido las tendencias del clima organizacional dentro de la bolsa. Y es simplemente ver la particularidad de las calificaciones, mirar cuáles van a ser los planes de acción y explicarle a cada una de las áreas cómo vamos a proceder, cómo vamos a levantar los datos, qué vamos a hacer con los colaboradores, cuáles van a ser las diferentes dinámicas que vamos a hacer con estos para mejorar los climas dentro de los equipos que estén más afectados a nivel organizacional. También manejamos desde la parte de cultura, sí, pues de datos confidenciales me toca saltarlo un poco rápido, pero básicamente nosotros tenemos una metodología para medir a nuestros líderes y a partir de esa metodología vemos cuáles son los comportamientos que más se evidencian, cuáles son los comportamientos que se deben desarrollar y cuáles son los comportamientos que se le están solicitando. Y si se dan cuenta, y eso es otra de las grandes características de este tipo de análisis, es que uno lo ve como organización en general, o sea, macro proceso, y lo va disminuyendo hasta donde uno quiera. Si uno quiere interpretar solamente a un líder de la organización, con un clic tú ya estás viendo a la persona y estás interpretando lo que está pasando con la persona y puedes empezar a jugar con absolutamente todos los datos para dar insights al líder de la persona de cómo lo debe desarrollar, de cómo debe desarrollar ese estilo de liderazgo y cómo la persona va a poder crecer dentro de la compañía. Y no solamente eso, poder hacer seguimiento recurrente con otras herramientas como es esta, que les voy a proyectar. Esta es súper pesada porque son muchísimos datos, acá hay miles de datos porque dice 334 personas que eran las personas evaluadas en su momento, pero eso tiene N cantidad de información depositada en este. Y este es nuestro análisis de las competencias blandas de la organización, las competencias organizacionales y cómo le fue a cada una de las personas, a cada uno de los niveles, a cada una de las vicepresidencias o gerencias. Y obviamente eso cuando tú te sientas con un líder de la organización, con un vicepresidente, me voy con gestión humana directamente, me siento con la gerente de gestión humana, empiezo a interpretar cosas por un mapa de calor.
oiga, venga, es que el tema de generación de resultados en promedio dicen que están bajo dentro de la autoevaluación, qué está pasando con las personas del equipo, pero realmente el factor decisivo que se debe desarrollar es la competencia de decisión de valor. ¿Qué vamos a hacer con este equipo de trabajo para desarrollar esa competencia? Adicional a eso, si yo quiero ver desde el detalle mínimo de cuáles son las competencias que tuvieron mayor y menor calificación, lo puedo hacer. Y así sucesivamente, ahí les quiero mostrar uno que ya es más desde la parte cuantitativa, una cosa un poco más alejada a veces de nuestro rol, que es un presupuesto. Y este me gusta mucho mostrarlo porque esto ya es empezar a predecir cosas y a mejorar cosas desde un primer momento. Este es un mapa de las actividades de bienestar que tuvo la Bolsa de Valores durante todo un año, durante el año 2020 y de lo que va del corrido del 2021. Tuvimos una gran dificultad que ustedes van a ver acá. Teníamos una alta participación y obviamente nosotros, y dándoles un poco de contexto, estábamos en casa, como muchas organizaciones, el 100% de los colaboradores estaban en sus viviendas, pero obviamente las actividades y la imaginación a uno se le empieza a perder, ¿no? Uno, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y la tendencia, como la ven, hubo una disminución total que se materializó en el mes de diciembre y se volvió a hacer una reactivación de estos procesos en el mes de marzo, pero con una muy baja actividad por parte de las personas. Entonces nosotros lo que empezamos a interpretar es qué tipo de actividades tuvieron una mayor participación de colaboradores, qué actividades tuvieron una mayor participación de invitados. Invitados pueden ser los niños, pueden ser los familiares, pueden ser terceros, pueden ser invitados especiales de otras organizaciones, de otras áreas, de otras empresas, y empezar a analizar esa información para mirar desde la parte cuantitativa cuánta plata nos estamos gastando por persona y qué deberíamos empezar a hacer, qué tipo de actividades deberíamos empezar a desarrollar para mejorar esta curva. Y si se dan cuenta, esta es una curva de tendencia exponencial en donde nos dice que esa curva va a ir a la alza, o sea, va a haber una tendencia a la alza. Esta no está tan actualizada y ahí es lo relevante de tener todas las bases actualizadas. Que si uno no tiene la actualización, pues uno va a empezar a dar interpretaciones. Oiga, ¿qué pasó en el mes de junio? Si usted hizo una estrategia de yo no sé qué tema, ¿por qué todavía sigue a la baja esto? Esto es actualizado hasta la segunda semana de junio. Hay 2 semanas por delante con muchas actividades y obviamente pues ahí uno tiene que tener los datos en tiempo real para dar interpretaciones. Y pues nada, ya para finalizar esta pequeña presentación, como les digo, esto es un abrebocas de todo el back que se hizo en este proyecto. Empezamos a desarrollar temas más de orden organizacional, cuántas personas en términos de ausentismo hay, cuáles son las razones del ausentismo, en qué fecha se está ausentando más las personas, si es en un partido de Colombia, si es porque se viene un festivo, y empezar a darle interpretación a estos eventos para generar estrategias disruptivas para las personas. Entonces, no sé, venía el partido de la Selección Colombia, vamos a poner, no sé, obviamente estamos en pandemia, no lo podríamos hacer, pero vamos a habilitar toda una sala con nachos, con N cantidad de cosas y que todos los colaboradores puedan ir a este contexto y que no pierdan el día entero para ausentarse. No sé, me invento eso. No, es que vamos a tener un festivo, entonces vamos a celebrar un día especial con los niños de toda la organización en las instalaciones y vamos a hacer una serie de juegos que van a ser administrados por las áreas. Y así sucesivamente, vamos dándole como una interpretación a ese mundo, vamos también a evaluar nuestros propios procesos. Si se dan cuenta, estos son más cuantitativos, más desde el número, más de decir cómo nos está yendo, en qué tenemos que mejorar. Y esta es una gráfica muy simple que podemos hacer cualquiera de nosotros en un Excel y que nos tocaría estar actualizando día tras día. Pero esto ya se da desde un formulario y nos va arrojando los datos que necesitamos y ya vamos viendo, por ejemplo, en el tema de la satisfacción de la selección, cómo nos están calificando los colaboradores de las áreas, cómo nos están calificando los líderes y podemos ver de forma particular si queremos saber algo, qué fue lo que pasó, por ejemplo, con esto que se llama ahí kit de bienvenida. Entonces ahí podemos empezar a leer la parte cualitativa. Y ese es un dato relevante. A veces nos sentamos mucho en la parte cuantitativa y dejamos lo cualitativo atrás. O en otras ocasiones, que es más no es lo que nosotros hacemos, nos sentamos en lo cualitativo
y dejamos la parte cuantitativa. Entonces, ahí viene otra recomendación, hay que juntar las cosas. Informes de otro tipo, informe de la rotación de la organización. A veces las áreas llegan, no, es que se me está yendo mucha gente, tengo una alta rotación, y cuando uno hace la evaluación y uno se sienta con el área y le dice, ven, eso no es cierto, lo que pasó fue A, B, C, D, se han ido tantas personas en tal mes, se han ido otras personas en este mes, la rotación digamos que en términos generales va bien, y realmente no nos debemos preocupar. Tenemos que ser más proactivos y predictivos en lo que puede llegar a suceder, más que de forma reactiva decir, sí, hay mucha rotación, se está yendo mucha gente, o hay un mal ambiente laboral porque se fue el líder de este equipo de trabajo, o porque lo movilizaron a un proyecto, o porque hubo una pelea interna, y a veces como que generamos nosotros desde gestión humana ese ruido en vez de matizar el ruido y darle una interpretación. Y lo último que ya les quiero mostrar, que es un poco más hacia ese comentario que les decía del futuro, de cómo coger esto y darle valor a la organización en general. Nosotros desde la Bolsa hemos venido trabajando en un proyecto de flexitrabajo, en un modelo de trabajo híbrido para nuestros colaboradores. Nosotros veníamos pre-pandemia de un tema totalmente presencial, de un tema muy dado a la presencialidad, y muy poco, casi nulidad de temas virtuales, y pasamos pues toda la organización a la virtualidad. Generamos un proyecto, y de ese proyecto pues tenemos que darle una cuenta a nuestra organización de lo que está pasando. Y diseñamos, y ahí es donde se juntan justamente esos dos mundos que uno a veces desliga de los datos con el tema de la parte digital. Nosotros hicimos una funcionalidad dentro de una plataforma propia para diseñar, para poder generar el sitio de trabajo, los puestos de trabajo, siguiendo las normativas que están establecidas hoy por el Estado, teniendo el distanciamiento social, asegurando todas esas cosas, y todo ese protocolo de bioseguridad al mínimo detalle. Y teníamos que medir. Generamos un proyecto que es un piloto de flexitrabajo en donde se vincularon algunas personas, y lo que nosotros estamos haciendo es una identificación día tras día de cómo va evolucionando el modelo, cuántas personas van por día, en qué pisos se están sentando, en qué puesto, en qué áreas donde se están presentando más personas, cuáles son las razones. Y también estamos haciendo un análisis más predictivo, esto ya lo plasmo desde la predicción, de cuáles son los días, si pasamos a un modelo definitivo, que se va a llenar más la organización. Uno normalmente pensaría que un día viernes, y eso uno lo interpreta, dice un viernes no va a ir nadie, un día viernes va a haber muy poca gente asistiendo a la oficina, y de lo que vamos es el segundo día que tiene mayor, de hecho es casi el primer día con mayor participación de la semana. Eso quiere decir que nuestros colaboradores tienen una alta tendencia a movilizarse los días jueves y los días viernes a nuestras instalaciones. Y pues nada, básicamente ese es como la pequeña presentación que les quería hacer. Tenemos muy poquito tiempo, alcancé apenas para presentarles. Hay una serie de preguntas, no sé, Iván, si quieres abrir en las preguntas, y con eso pues empezamos a responder. Vale, listo, mi estimado Juan. Bueno, primero, muchas gracias por compartirnos la información. Segundo, si quieres mostrarnos algo más, yo creo que todos quedamos muy interesados, como decimos en Colombia, quedamos picados con la información. Si quieres tomarte unos minutos más mostrándonos algunos otros análisis, algunos otros hallazgos, me parecería fabuloso. Yo creo que aquí el tiempo es que no sea una limitante, sino más bien la abundancia del aprendizaje. Entonces, si quieres, tómate unos minutos más, 10, 15 minutos más, mostrándonos más información si lo ves viable, y de esa manera ya pasamos a las preguntas. Listo, Iván, Preguntan por vale. acá casualmente que sería bueno que mostraras la parte asociada a aprendizaje. Ok, perfecto, claro que sí. Listo. En términos de aprendizaje, nosotros tenemos bueno, esto es uno de los grandes errores que cometemos, y que a veces nos manejamos desde el tema del control de los datos, o desde ese mismo gobierno de los datos, es que nosotros debemos garantizar que las bases se mantengan estables y que no se generen datos errados, porque justamente, y me parece bueno y a la vez malo para el ejercicio, desafortunadamente, que se nos empiezan a desconectar las bases de datos. Si no hay una buena gobernanza,
Esto es lo que va a terminar pasando en todas nuestras bases de la organización. Eh, a partir de eso, pues les voy a mostrar una que sí tiene, justamente alguien estaba jugando hoy con las bases y desafortunadamente me va a tocar entrar a cacharrearle un ratico y pedirle ahí ayuda a Iván para que me ayude con esto. Espérenme, les muestro, por ejemplo, este me parece interesante, ya se los pongo en pantalla completa porque no se ve. Este es... luego de realizar los cierres de brecha de nuestros colaboradores, nosotros tratamos de garantizar que haya un porcentaje de una calificación mínima del 4% para garantizar que ese cierre de brecha se haya realizado. O sea, yo mando a una persona una capacitación, subespecialización o cualquiera de estos temas y a partir de eso tengo que medir esa eficacia, pero no solamente desde el punto de vista o donde algunos nos sentamos desde el colaborador o solamente desde el líder o le ponemos ¿cómo decirlo? Como una mayor preponderancia o un mayor valor a alguno de de estos dos factores. Yo me siento más desde el punto de vista de la dualidad. ¿Cuánto aprendió la persona y cómo ve el líder ese aprendizaje y el efecto que tiene para la persona y para el equipo? Entonces nosotros diseñamos esta tabla que es muy simple, en donde tenemos la evaluación de cada una de las áreas y a partir de eso, cuáles fueron las calificaciones. Esto también se hace por un formulario, entonces se va actualizando de forma recurrente. Y también tenemos ya desde la parte más cuantitativa y cualitativa cuáles fueron las calificaciones de estas eficiencias y de las eficacias del proceso de capacitación. También hay otro punto que era el que les quería mostrar. Nosotros tenemos un proceso de capacitación especializada. Básicamente eso es un crédito condonable en donde los colaboradores van a aprender o van a desarrollar unos estudios de especialización o maestría en otros lugares, ya sean del mundo o en las universidades del país, y nosotros pues hacemos un proceso de estar chequeando que la persona no se retire de la organización, que dure el tiempo que es requerido y empezar a hacer análisis también de las solicitudes para dónde se hacen, a qué tipo de universidades va hacer la solicitud la persona, cuánto es el valor del crédito, cuántos le hemos pagado, porque hay que realizar estos pagos dentro de los tiempos y eso, yo creía que eso no era un problema, pero realmente es un gallo muy grande con las organizaciones, con las universidades, cumplir con los criterios que ellos tienen, además que tienen cronogramas muy diferentes entre estas, y eso nos ayuda pues básicamente a tener rápidamente la información de cuál colaborador le está faltando algo, si nosotros ya hicimos el pago, si no hicimos el pago, cuánto nos hace falta por pagarle, cuál es el tiempo que debe tener la persona dentro de la organización o cuando se le vence el crédito condonable y ya no tiene que quedarse más con nosotros, que eso también es una variable importante. Y eso nos empieza a dar insights. Digamos que estos son más de orden descriptivo. Acá no estamos haciendo tanto un análisis predictivo, esto es más del día a día. También tenemos, este me encanta, me parece muy chévere porque nos habla desde la parte cualitativa y desde la parte cuantitativa, en donde podamos filtrar cómo se sintieron los colaboradores en términos de las capacitaciones que brindamos, qué recomendaciones nos darían y eso nos da, yo creo que este es el oro, acá está el oro y se los digo particularmente porque gracias a lo que logramos analizar de acá, empezamos a diseñar una serie de estrategias para mostrar otro tipo de capacitaciones que no estaban tan en el radar, o sea, temas más humanos, temas más desde ese mindset de cómo desarrollar el mindset agile, de cómo desarrollar a las personas, de cómo volverse un buen líder en la organización, de cómo crecer en la compañía, un tema mucho más desde la parte humana. No de tanto desde la parte técnica que a veces creíamos que era lo más necesario o lo que ellos nos estaban pidiendo más, fue gracias a toda esta parte cuantitativa. Y esto es el oro de la organización. Acá es donde realmente uno empieza a identificar qué tengo que mejorar, más allá del número, porque ustedes, y creo que todos lo vivimos y lo sufrimos, normalmente cuando uno le da el refrigerio a la persona, en una capacitación ya nos pone 4 o 5. Si no le damos refrigerio, nos lo deja en 3, o sea, es medio tibio el tema, o baja a un menor nivel. Y eso es desafortunado porque nos genera directamente un análisis distorsionado, un análisis que no funciona. Entonces ahí es donde tenemos que interpretar el mundo de una forma diferente y ver la parte cuantitativa, que sí, muy bien, todos los números
perfecto, satisfacción general súper buena, todo chévere, pero la parte cualitativa es donde juega un papel demasiado importante. Y de hecho ahí podríamos generar los diferentes filtros, podemos ver los colaboradores, qué fue lo que nos dijeron, a cuál de en nuestro, perdón, en nuestro caso se llaman Open Talks, las actividades de las capacitaciones, entonces en cuál fecha fue, y con eso vamos interpretando los diferentes lineamientos que tenemos para estas bases. También tenemos esta base que es el de cierre de brechas, como yo les comenté, es un proceso muy importante para nosotros y que monitoreamos prácticamente todos los días. Y acá ustedes están viendo, por ejemplo, en los últimos 2 años cómo ha sido el proceso de cierre de brechas. Y yo le comentaba a la persona que se encarga de todo el tema de desarrollo, tenemos que tener cuidado ahorita en junio, esto no debe estar tan actualizado, junio, julio, porque son en las épocas del año en donde nuestros colaboradores están pidiendo una mayor cantidad de cierres de brechas y debemos tener el presupuesto listico para asignarlo a los proyectos o a las personas. Y nada, pues yo creo que esa es como la exploración. No sé si vamos respondiendo preguntas y les voy mostrando también. Claro que sí, mi estimado Juan Ignacio. Nuevamente, muchísimas gracias por todo lo que nos estás mostrando. Si quieres, vamos revisando algunos elementos. Joana Serrano pregunta, ¿te permite administrar información relevante para la gestión predictiva de cargos críticos y posibles sucesores? Sí, la respuesta es sí, y espérame porque creo que me salté justamente toda la parte de... Espérame un segundo, ya lo busco. Sí, acá está justamente ¿dónde está? Perdón, es que estaba jugando también yo con... Mira, acá está. Creo que lo tienes con un poco de zoom. O Sí, sea, ya. ya lo vi. Tranquilo, listo. Entonces acá para darte respuesta, mira, esta es nuestra evaluación. Nosotros tenemos una evaluación tanto de competencias como de indicadores del Balance Scorecard. Tenemos ya distribuidas a las personas y tenemos una medición de los valores. Y eso nos ayuda con este mapa, que es un mapa muy simple y muy visual, entender cuáles son nuestros talentos potenciales dentro de una metodología Ninebox, cuáles son los talentos potenciales, los líderes potenciales y cada uno de los niveles, y nos ayuda a generar estrategias sobre las personas. También este año estuvimos trabajando con el proceso de cargos críticos y hay una política que vamos a sacar para cargos críticos que diseñamos gracias a esta información que se obtuvo de acá, para generar un esquema de remuneración diferencial con estas personas, tanto en temas de compensación de incremento salarial como en el cumplimiento de las diferentes metas y también posibles planes de desarrollo para los sucesores de la compañía. Y acá ahí es donde juega la magia también. Nosotros podemos empezar a filtrar y a mirar cuáles son nuestros talentos potenciales, que están ubicados en el Ninebox en el número 9, que de hecho son muchísimas personas. Podemos mirar cuáles son los contribuidores, que es como el segundo grupo de acción, y podemos ver pues directamente cuáles son las personas que están en el lugar equivocado. Y tomar decisiones sobre estas personas. Podemos hacer un análisis más de orden global para ver cuál ha sido la variación y la varianza de estas personas a lo largo del tiempo, si se mantienen en ese lugar, porque ahí ya tenemos que empezar a generar nuevas formas de retener a ese personal. Si una persona tuvo una calificación del 90 y pico por ciento con un nivel de competencias muy alto, esta persona primero es un talento potencial y es un talento que debemos formar para que sea un posible sucesor de otro cargo. Entonces creo que ahí espero haber solventado tu pregunta. Y listo, Iván, si quieres sigamos con la siguiente. Buenísimo. Bueno, te voy a leer otra pregunta que hace Jorge Ariza. Si bien yo la respondí, me encantaría que tú la complementaras. La herramienta de dónde toma todos los insumos. Sí, la respuesta es, se los voy a mostrar más en el back, pero eso sí es más en orden ilustrativo. Esto se debería manejar desde otra premisa. Nosotros tenemos toda la plataforma del workshop de Google y acá es donde tenemos todo registrado y con Iván trabajamos esto de la mano. Y yo tengo una carpeta en donde tengo registradas todas las bases de datos. Por eso les digo que ahí es donde entra a jugar la gobernanza de los datos y donde yo debo ser el administrador de estos. Pero la gente
directamente mis compañeras y el equipo de trabajo manipulan datos y eso puede hacer que se dañen algunas bases como les acabé de mostrar. Y acá tengo todo mi dashboard y acá están justamente las diferentes carpetas o subcarpetas en donde están registradas las bases. Pero no solamente es eso. Qué pena, Iván, me voy a dar un pequeño salto a algo Es que nosotros la tenemos. plataforma también tuya. A nuestra Sí, plataforma. eso. Entonces Sí. tenemos una plataforma que es lo que les decía Iván, que esto ya no es este tema no lo hizo un SAP, esto no lo, perdón, y voy a mencionar empresas, si nos demandan, Iván, me avisa. Está SAP, está Oracle, están todos los grandes proveedores de las macro, o sea, de las que están ubicadas dentro del diamante de Gartner y todos estos temas que son las top, pero realmente uno con un poco de insumo, realmente no es mucho insumo. En 2 años nosotros estuvimos aproximadamente por año gastando 30 millones de pesos para tener una plataforma muy funcional, o sea, como nosotros queríamos la plataforma y fue diseñada por nosotros, es un recurso in-house, no es un tema externo, no es un tema que nos fuimos con el proveedor, esto es propio y de aquí salen muchas bases de datos. Por ejemplo, acá hay un extracto de beneficios que estamos diseñando, una serie de métricas para el tema de extractos de beneficios y empezar a generar predicción. Tenemos las actividades de formación también acá que vieron hace un momento. Los cierres de brecha se solicitan desde acá. Entonces ya viene data desde la base, no tanto desde bases de Google Sheets o directamente de una base de datos normalita de toda la vida, que luego pues obviamente se pone bonita, se configura como uno la quiere hacer y esa es la macerada de los datos, ver qué sí necesito, qué no voy a incluir, qué sí voy a incluir. Pero el destino final, y se lo recomiendo a lujo de detalles, es vayan con bases que de una vez le brinden la información para no tener una carga operativa tan alta. Si ustedes van a la base principal, eso les va a ayudar a desarrollar el proceso. Pero, perdón, qué pena, Iván, ahí me fui un poco más a otro lado, pero la respuesta es sí, tú puedes conectar todo. Así es. De hecho, también tenemos conectada la página de atracción del talento. También está ahí Correcto, sí. dando como tal información para este tema de marca empleadora, que Correcto. es una página web que genera su analytics y nosotros consumimos los analíticos de allá para hacer todo el análisis. Entonces, por eso también planteábamos el tema que para hacer People Analytics no tienes que tener absolutamente todo sistematizado, todo en una herramienta. Juan nos mostró aquí que tenemos archivos en Excel, sí, se mantienen archivos en Excel, se mantienen conexiones a fuentes de datos, a bases de datos donde está el core de gestión humana, donde tienes tu estructura, y para este caso también inclusive con páginas externas. Entonces, eso es la respuesta creo que a una de las preguntas. Ahora bien, pues la plataforma también la preguntan, pues que nosotros con la que conectamos todo es nuestra solución HR Suite en el módulo específicamente de People Analytics para este caso. Bueno, te pregunta Diana Vargas. La herramienta te permite hacer un análisis predictivo para la toma de decisiones y adicional que te permita crear estrategias que cierren brechas. Creo que la primera de cierre de brechas o, bueno, de oportunidades dentro del mismo proceso, la respuesta es sí. Frente a la herramienta en sí misma, tú puedes diseñar casos, así se llama dentro de la herramienta una serie de casos para poder hacer análisis descriptivo, análisis predictivo y el análisis prescriptivo, como ya tiene un tema de data un poco más desde la parte estadística y que uno tiene que hacer unos análisis un poco más complejos. Ahí sí necesitaríamos otro tipo de herramientas que te va a dar mayor seguridad en esa parte estadística. Ojo con lo que digo, no es que la herramienta no tenga la capacidad para, sino que la herramienta no está hecha para hacer análisis a tal nivel, ¿sí? O sea, no es una herramienta de business intelligence propia. A veces a uno le venden que las herramientas como Power BI, que es otra herramienta, digamos que de estos estilos, a ti te hace ese nivel de análisis. La respuesta es no, tú utilizas otras herramientas que creo que eso va más en la teoría. Iván me regañaría ahí si empiezo a hablar de Python, de R, de SPSS, todas esas herramientas que son hechas para eso, que luego tú puedes subdividir, y esta es la parte más bonita, tú utilizas esa herramienta y luego la vinculas acá y haces magia. Pero sí se puede hacer analítica hasta predictiva con esta herramienta. Así es, así es. ¿Se puede hacer analítica predictiva? La respuesta es sí.
la versión también va teniendo versiones. Por lo tanto, pues cuando ya se tiene todos los motores completos analíticos, se puede hacer analítica predictiva a través de esta herramienta. Inclusive, pues ya valga la cuña, estamos haciendo unos analíticos predictivos para que sean simplemente de conexión que se utilicen. Entonces, definitivamente viene la combinación de varias cosas. La herramienta puede predecir, sí. Se pueden tener estadísticos o analíticos que de una vez se conecten y funcionen y empiecen a generar esas predicciones. Eso también se puede y eso es lo que estamos precisamente que Juan al principio estabas planteando, al principio de tu charla, en donde pues vamos después ya a la siguiente versión. Entonces uno va, como también he recomendado mucho, por fases, por bucles, por procesos, poco a poco creciendo porque a veces quiere uno todo y termina haciendo un proyecto demasiado pesado. Entonces vamos yendo por fases en ese sentido. Bueno, ahora, ¿me permite administrar gestión de predictiva? Bueno, Juan Carlos pregunta el costo estimado de la plataforma. Creo que eso te lo respondemos, Juan Carlos, por interno, porque eso depende de las fuentes de datos que estés conectado, eso depende también de cuáles son los análisis que quieres como tal, y uno debe mirar hacia adentro también qué datos tengo, porque sí, definitivamente no tienes una información del core que entiendas en la estructura organizacional, pues a veces también se requiere entrar en esa parte de empezar a sistematizar esas capas. Entonces, Juan Carlos, si nos permites, eso sí te lo contestamos por interno para que de esa manera le puedas dar manejo. Bueno, para ir recogiendo, Juan, no veo más preguntas en el chat. Bienvenidos quienes quieran preguntar. Yo quiero eh, hacerte un par de preguntas adicionales, ¿sí? Y vámonos más a la estrategia ya que a la gestión. Y es precisamente qué tanto la alta dirección valora tener una estrategia de People Analytics montada. Esa es creo que es la mejor pregunta que me puedes hacer, Iván, porque cuando nosotros le presentamos al presidente, y eso fue una infidencia que pasó, estábamos con mi gerente y yo en esa reunión, le presentamos todo el tema, él estaba como, oiga, chévere esto, cambie, él nos dio recomendaciones de cositas varias, y al final le dijo a Ángela, Ángela, yo quiero ver todo acá. A mí no me traigas un Excel, a mí no me traigas un PowerPoint, a mí no me vuelvas a traer que el informe de selección me lo traen en el Excel. Si me traes eso, pues esto no sirve de nada. Básicamente eso fue lo que le dijo Iván. O sea, para él, y lo chévere de eso, como les comentaba, no solamente fue él, ya uno de los gráficos que les mostré hace un rato, que era el tema de acción BBC, que es todo el tema de competencias blandas, Iván, nosotros ya no llevamos un Excel, ya no llevamos una presentación de 20 diapositivas impresas y se las dejamos en el puesto a cada uno de los vicepresidentes o gerentes, simplemente se lleva el tablero y se hace filtro con el área y le decimos, ¿tú qué quieres ver? ¿Qué quieres conocer hoy? ¿Quién de tu área quieres hablar hoy? No, es que me preocupa fulanito, quiero ver cómo le fue. Listo, vámonos con él. Y empezamos a desgregar toda la información hasta llegar a esa persona y le decimos, mira, pasa tal situación. Entonces, pierde todo, o sea, validez nunca va a perder una presentación, pero sí va a perder el contenido. Yo creo que eso es lo que pasa cuando uno empieza a verse este mundo. Hoy yo estaba reunido y qué pena contar tantas anécdotas y tantas cosas, pero creo que eso los nutre también a ustedes. Hoy estaba reunido con una persona de TI y si se dieron cuenta, simplemente en el primer detalle, tecnología tiene una alta rotación y creo que eso nos está pasando a todas las organizaciones. Me senté con la gerente de gobierno TI y ella me decía, estoy preocupadísima, hay una alta rotación, entonces yo, pere, te voy a mostrar algo de rotación, le mostré la rotación va en un curso natural, la gente que se está yendo tiene más de 3 años dentro de la organización, digamos que se cumple el ciclo en la compañía y no es un tema de asustarse, entonces ahí ya le van un poco como esas ansias de, no, hay que reemplazar, ya hay que buscarse, nos va a acabar, mejor dicho, el fatalista siempre está ahí. Y luego le dije, te voy a mostrar algo. Entonces me senté con ella y le empecé a mostrar qué era lo que estaba pasando dentro del equipo de trabajo. Y le dije, mira, esta es la información del proceso de selección, esta es la información de rotación, esta es la información de ausentismos. A partir de eso, esta es la estrategia que yo te voy a hacer. Para selección vamos a hacer A, B, C, D, W, X, Y, Z. Y ahí tenemos un plan de acción de la propuesta de valor de tecnología. O sea, ahí ya no solamente lo escalas a un nivel
y a veces, y se los digo particularmente, a mí me dicen, no, es que usted es el de selección. No, yo soy el de gestión humana también. Y yo soy el que tiene que escalar todo lo que está pasando y empezar a generar estrategias. Y ahí yo dije, no, pues hagamos una estrategia no solamente para la retención, no solamente para la selección, sino también busquemos tendencias en el mercado, busquemos qué está pasando afuera, porque ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que ahí sí ya es más confidencial lo que nos dimos cuenta en particularidades, pero básicamente cosas que no habíamos visto iban a pasar, cosas que yo medio visualicé dentro de mi cabecita y desde mi parte visceral y que uno se molestó, que no me quedó, que no pasó. Luego lo empecé a analizar desde acá y empecé a decir como doctor o como médico o como chamán o como uno lo quiera poner en su argot, le di el detalle de lo que pasaba y a partir de eso cortamos de raíz el problema y empezamos a diseñar estrategias. Y ahí es el impacto, Iván. El impacto no es sentarte a llenar las bases de datos. Ahí yo veía, esto se tiene que actualizar todos los días. No, hay un gobierno de datos, hay un gobierno del tablero y tú dices, esto se debe actualizar cada tanto. Hay unas bases que están conectadas que cada 15 minutos se actualizan, otras se actualizan diarias, otras cada mes, otras cada 15 días, dependiendo también de la data que tengas, ¿no? Pero cuando tú te sientas y tú te sientas con ese líder del negocio, la señora, la persona me dijo, estoy súper tranquila. O sea, todo ese caos que vivió, se lo bajé. Y uno se vuelve un socio de negocio de la persona. Uno realmente le da herramientas para que la persona vaya y hable con el vice y le diga, venga, hablamos con Juan esto y esta es nuestra estrategia y yo voy a aportar en esto y usted tiene que ayudarme a hacer esto. Uno le da línea al negocio, uno le da, es que no sé cómo describirlo, es muy difícil esa sensación cuando tú no eres el que participa en la junta y simplemente hablas de temas de gestión humana, sino que tú ya empiezas a darle línea a los dueños del negocio para hacer cosas. O sea, tú no eres el que levanta la mano al final, no, es que quiero hablar de la rotación, no, es que eso se vuelve agenda. Es agenda para el presidente. ¿Qué pasó con la rotación? ¿Cómo vamos a manejar estos cargos? Hágame un análisis de cómo va a ser la predicción de aquí a un año de la planta de personal. Tenemos que aumentarla, tenemos que disminuirla. Ahí esas conversaciones de verdad surgen. Espectacular, espectacular. Me parece que la alta dirección haya generado esa conciencia, que los datos manejen o administren las percepciones, porque claro, uno muchas veces se asusta porque se pudo haber ido algún personal de la organización, pero cuando ya lo empiezo a mirar contra datos, ya dejo de tener, como dice Deming, una opinión y trasciendo ya a tener realmente información certera. Te felicito. Última pregunta, Juan. ¿Qué le recomiendas a los asistentes frente a precisamente cómo hacer ese trasegar de volverse un líder de People Analytics? Iván, yo creo que son varias cosas de las que mencioné, las voy a recapitular. Lo primero es no tener miedo, no le tengan miedo a esto. O sea, de nuevo, yo empecé Iván me conoció apenas yo inicié este proceso y hasta podría decir, Iván me puede decir, no, Juan estaba biche en esa época, Juan, yo no tenía ni idea de cómo manejar una base de datos bien manejada, así se los pongo. O sea, a ese nivel que uno maneja Excel, que máximo llega a hacer funciones y se queda limitado, ahí, yo era eso y hasta antes. Ya con esto es, si uno no le tiene miedo, uno empieza a arrancar, empieza a leer, empieza a aprender, empieza a hacerse las certificaciones, ahí tengan presente la certificación de Chains Américas, sobre todo este tema de analítica, porque eso ya les va a dar el detalle de ciertos conceptos que les he venido hablando hoy, que es predictivo, que es descriptivo, que es analítico, que es prescriptivo, de dónde históricamente nos nació esto, por qué se utiliza hoy en día, por qué esto se llama People Analytics, por qué hay tantos nombres para esta cosa y por qué funciona este mundo así. Eso ahí uno el pichito del conocimiento le pica de una, yo creo que esa es la palabra, le pica a uno porque uno dice, oiga, esto se puede comer, esto se puede digerir. Luego de eso, salir de la caja, no del confort, porque creo que en esto uno no está en confort porque uno está ansioso. Siempre cuando ve una tabla, uno ve un número, uno ve una cosa, uno está preocupado, ¿qué le van a decir? No, es que claro, usted hizo tal cosa, entonces por eso las cosas no funcionan. No le tenga, o sea, ya no le tuvo miedo, ahora póngase a salir de su caja propia, yo creo que es
una red propia que se crea uno para no salir de ese contexto y para no meterse a hablar con gente dura del tema y uno volverse no duro. No creo que uno se vuelva el más top, el vicepresidente financiero, o puede ser que sí, no lo sé, pero por lo menos que uno pueda hablar de con la otra persona. Lo otro, conozca de estadística. Yo creo que hay que conocer bases de estadística e ir mejorando en la estadística hasta el nivel que uno quiera, porque uno puede llegar hasta ser el Macaulay de Deloitte, que es el líder de todo el tema de analítica de Deloitte y es el que hace esas gráficas que uno ve a final de año o a inicio de año. Ese tipo las hace y el man es un teso en el tema, ¿sí? Como está un Josh Bersin. Bueno, hay muchos autores de este tema que uno se le baja el sombrero a ellos. Y lo otro es volverse un socio de negocio, Iván. Yo creo que el tema de la comunicación, como les dije, el tema de storytelling es un tema de volverse socio, de realmente entender el dolor. O sea, vamos a entender el dolor. A veces lo interpretamos, pero no lo entendemos. Nos volvemos un médico de esos que yo receto todos los días. Dolex, para todo el mundo Dolex. Ah, no, es que tengo COVID, no, Dolex. Ah, es que tengo gripa, no, Dolex. Ah, no, es que me acaban de operar de la espalda, no, Dolex. Cuando uno se vuelve ese médico, pues pierde credibilidad. Cuando uno empieza a leer, se puede ir. Cuando uno empieza a entender eso, ya uno se vuelve un científico, no un científico de datos, pero empieza ese camino de la ciencia de los datos. Y lo más importante, Iván, es ser innovador. Yo creo que, pues yo hablo con pasión de este tema, no sé, a mí me encanta hablar de esto y por eso me extiendo a veces más de la cuenta, pero me apasiona. O sea, realmente cuando yo voy a esas presentaciones, yo me voy a la lucha. O sea, yo me armo de argumentos para defender mi argumento y si me lo tumban, vuelvo a levantarlo o le hago caso o no hago caso, pero me vuelvo más crítico. Y yo creo que una persona de gestión humana debe tener un nivel de ser autocrítico, que a veces nos falta eso. A veces decimos porque hicimos todo bien, todo perfecto, tener ese criterio de ser autocrítico. Y segundo, de poder criticar también positivamente, de generar valor por medio de esa crítica o por medio de ese análisis. Bueno, muy bien. Entonces, llevémonos la palabra curiosidad, llevémonos la palabra atrevido, como lo dices tú, llevémonos la palabra curioso, ¿cierto? De querer explorar, entender, de aprendiz. Siempre, todos los días se es un aprendiz como tal. Entonces, nada, Juan, realmente muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Qué bueno verte tan empoderado del tema. Realmente creo que contagias a las personas del interés de estos temas y fabuloso que, fíjate cómo tú arrancaste, soy psicólogo y estoy metido en el mundo de los datos, pero en diferentes niveles. Tú tienes una dualidad interesante y es que tienes la responsabilidad estratégica de presentar a alta dirección todo lo que son los informes y la gestión y también te has apasionado tanto con el tema que cada vez profundizas más en el detalle y en lo que tú planteas de la estadística. Entonces, cada persona en sus diferentes roles y al tener, pues, por supuesto, aceleradores como herramientas tecnológicas que te permitan ya tener todo esto preconfigurado, pues ayuda a acelerar mucho la gestión. Entonces, Juan, muchísimas gracias por participar. Te damos un aplauso acá virtual y obviamente, pues, te esperaremos para muchos más eventos.